análisis, emparejamiento, entre otras opciones. Esto nos va a permitir que el estudiante, cuando esté realizando sus exámenes, su sistemático, del primer parcial, el segundo parcial de este segundo semestre, nos va a permitir a nosotros de que podamos construir esas diferentes preguntas para que a través del banco de preguntas que vamos a estar viendo a continuación y así poder tener mejor configuración de cada una de estas opciones. Y bueno, las características del cuestionario son muchísimas y la verdad es que esta es una de las herramientas fundamentales para nuestro desarrollo, ¿verdad? En lo que es la construcción de cuestionarios. Y muchas veces nos ha pasado como profesores que de verdad las preguntas, a veces los estudiantes pueden copiarlas de otro. Entonces, esto es otra de las cosas que vamos a ver el día de hoy para evitar que los estudiantes estén copiando o evitar, ¿verdad?, al máximo que los estudiantes se copien. Como parte de las cuestiones, parte de las características que tenemos acá, como número uno, tenemos que, como docentes, pues vamos a poder organizar este banco de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes grupos de clase. Esa es otra parte de los beneficios que tenemos. Y la segunda, pues parte de esto de cuestionario es que las preguntas pueden almacenarse en categorías por tema, por tipo de preguntas. Los cuestionarios corrigen y califican automáticamente las respuestas. Eso vamos a explicarlo a detalle cuando vamos a habilitar la fecha y cuando limitamos el tiempo, ¿verdad?, que vamos a modificar. Entonces, esto también se refiere a que si modificamos las preguntas pueden ser calificadas nuevamente. Otra de las características es que los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo que regule la disponibilidad del mismo y ser contestado. Inmediatamente nosotros podemos configurar que el estudiante, una vez que ya finalizó el sistemático o el examen, le puede aparecer automáticamente las respuestas correctas e incorrectas. Entonces, nosotros vamos a limitarnos a la fecha. En este caso, si hoy vamos a hacer el examen y vamos a poner la fecha, ¿verdad?, en la configuración. Esto es parte de los tips que adicional, pues, a través del campus virtual de UNICID vamos a ir viendo esas diferentes variantes. Otra de las características es que las preguntas y respuestas del cuestionario pueden mezclarse aleatoriamente para disminuir las posibilidades de copias entre los estudiantes, que suele pasar muy seguido. Las preguntas pueden crearse en formatos HTML o con imágenes. Eso se puede hacer en arrastrar imágenes con marcadores, en arrastrar y soltar imagen y texto. Ya son configuraciones un poco que requieren más de tiempo para realizar este tipo de cuestionario, pero perfectamente pues lo podemos ir realizando. Las preguntas pueden importarse de archivos de textos externos, sí lo podemos realizar a través de importar desde Excel en caso que nosotros quisiéramos realizarlo de esa manera. Tenemos los intentos de responder un cuestionario que pueden medirse. Y en esta parte pues hacemos hincapié que por default en nuestro campus virtual vamos a tener solamente permitido un intento. Esto es para evitar que el estudiante pues esté revisando e intentando nuevamente. La otra característica importante es que las preguntas de selección o opción múltiple pueden definirse con una única respuesta correcta o múltiples respuestas correctas que le vamos a ir colocando porcentaje en este ejercicio. Vamos a ver en este caso los diferentes tipos de preguntas que vamos a ir agregando en nuestro cuestionario, que son opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento. Hay muchas, ¿verdad?, que son diferentes y Moodle nos va diciendo el paso a paso que luego de este webinar ustedes van a tener pues acceso a esta videoconferencia y van a tener también acceso a un tutorial que les vamos a estar compartiendo a través de archivo Drive de cómo seguir el paso a paso para realizar los diferentes tipos. Tenemos ahí calculadora simple, perdón, elige la palabra perdida, emparejamiento y respuestas anidadas. En la práctica del día de hoy vamos a hacer
Dos tipos de opción múltiple, vamos a hacer verdadero y falso, emparejamiento y vamos a hacer ensayo para ver cómo podremos nosotros ir modificando las configuraciones. Nosotros tenemos procedimientos para configuración de cuestionarios en el campus de diferentes maneras. Antes de eso, pues como les mencionaba, vamos a hacer uso, ¿verdad?, de un examen parcial para que nosotros podamos realizarlo de manera efectiva dentro del campus virtual, lo cual esto nos va a permitir que la clave de todo esto es que podamos reorganizar todas las preguntas y respuestas como nosotros ya la tenemos diseñada en nuestro, ya sea en Word, ya sea en Excel. Otra cosa importante es que debemos de recordar que la manera pues de que nosotros podamos hacer los exámenes de reprogramación, nosotros obviamente vamos a cambiar esas respuestas, que es lo que vamos a iniciar, por ejemplo, con la práctica, que nosotros vamos a través del campus nuevo que tenemos, ¿verdad? La nueva apariencia del campus, voy a colocar, ¿verdad? Ya mi página. Ingreso a campus virtual grado, haciendo clic ya sea en la imagen o en acceder. Y en mi caso voy a ir a curso de prueba. Y voy a irme directamente a mi agenda número 4 para poder hacer la configuración de exámenes en línea en el campus virtual. Vamos a agregar, por ejemplo, ya en esta parte de acá, nosotros tenemos esta herramienta, ¿verdad? Que primero tenemos que activar la edición y luego vamos nosotros haciendo scroll para verificar pues si ya podemos hacer, añadir una actividad o recurso. Es importante que debemos de tener ya diseñado nuestro cuestionario, que este nos va a permitir a nosotros ya poder ir validando la información y ir colocándola. Configurar, primero, ¿verdad? Antes de hacer el procedimiento de configurar el cuestionario, hay dos cosas que no podemos omitir y una de ellas es configurar las opciones del cuestionario como nombre, descripción, fecha, duración y número de intento. Esto es algo que tiene que quedar visible también en la descripción del cuestionario para que el estudiante lo pueda visualizar. Otro punto importante es añadir las preguntas y estas pueden agregarse desde las opciones de cuestionario o banco de preguntas. Si nosotros tenemos una asignatura y son dos grupos, entonces perfectamente nos podemos ayudar con el banco de preguntas agregándola directamente desde esa opción y no agregándolo como una pregunta adicional, sino directamente desde esa configuración. Esto es parte de las prácticas que vamos a hacer en breve y si tienen alguna consulta, profes, también podrían comentar a través del chat o pueden pedir la palabra. Recuerden, profesores, hacer uso del chat para pedir la palabra, para aportar, sugerir. Y yo voy a estar recepcionando, ¿verdad?, cada pregunta a fin de que la profesora Sayonari dé respuesta a ustedes. De momento, profesora Sayonari, no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Entonces ya voy a compartir Bueno, pantalla, aquí solo estoy con el sí, cuestionario. Sí. sí, entonces aquí mientras usted va ahí editando, dice la profesora Joana José Olivero, todas las opciones van en el mismo examen. No sé si se refiere a las preguntas, profesora Joana, o quiere tomar la palabra. Puede tomar la palabra. Puede activar el micrófono y explicarnos, para así que Sí, nosotros le demos una contestación. sí, buenas tardes. Mi pregunta es que si todas las opciones van en el mismo examen, es decir, puede ser falso y verdadero, selección múltiple, el mismo examen. Punto, ¿verdad? Se configura. Esa es mi Sí. duda. Sí, Ok.
Excelente. Hay otra pregunta ahí, pueden tomar la palabra o si quieren sugerir, aportar. Buenas tardes. Tenemos sí, sí, profesor Richard, tiene la palabra. Sí, mire, a veces uno, ¿verdad? Mucho habla, mucho pregunta, pero el que pregunta saber quiere, dice el dicho, ¿eh? Más sin embargo, en esta experiencia pasada, a nosotros nos hicieron también trabajar con cuestionarios, con falsos y verdaderos, selección múltiple, ya que se encuentran o que están ahí como opciones en la plataforma. Mire, por ejemplo, algunos profesores pueden tener la misma situación. Yo tuve 2 clases, era la misma clase para diferentes grupos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, nos enseñaron cómo realizar un cuestionario. Ya, para que el cuestionario no se repitiese, por ejemplo, si yo iba a hacer 5 preguntas en el examen, entonces yo tenía que configurar entre 20 a 25 preguntas para poder tomar la opción de aleatoriedad, ¿eh? Que fuera aleatorio. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tenía que formar ese banco de preguntas en una parte del sistema. Y eso no lo pude entender. En una parte del sistema. Y que yo lo jalaba de ese sistema para enviarlo a ambas clases. Y como era aleatorio, entonces los muchachos no iban a tener la misma pregunta a la misma vez, porque era aleatorio. Más sin embargo, se me formó un rollo tan grande que por último terminé perdiendo hasta el cuestionario. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría que si nos van a ayudar, ya centrarnos un poco más en esto, es de que nos den algo y nos digan, miren, para que ustedes hagan su cuestionario bien y puedan utilizarlo en la misma clase, si tienen 2 o 3 clases con diferentes grupos, puedan jalarlo de una sola vez a esos grupos y ustedes los tienen de forma aleatoria. Bueno, no que yo no pude, busqué ayuda, sinceramente, busqué ayuda y no la encontré. Entonces siempre se me formó ese rollo y no pude yo resolver el problema. Terminé haciendo un examen en una hoja que la mandé para que ellos me lo mandaran después en PDF. ¿Ya? Entonces no pude utilizar la plataforma. Ingeniero Byron. Sí, ok. En esta parte del taller vamos a estar abordando lo que es la configuración básica de lo que es el cuestionario. Adicional a eso, vamos a estar viendo la configuración de lo que es el banco de preguntas y cómo se añaden las preguntas a lo que es el cuestionario. Depende del banco de preguntas que tengamos. Lo que dice el profesor es válido, ¿verdad? Que a veces nos dan 2 clases parecidas o iguales y que podemos utilizar el mismo banco de preguntas. Sí se puede hacer, ¿verdad? Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar en la configuración y en la configuración del banco de preguntas. Nosotros después vamos a estar explicándole cómo se jala todo ese banco de preguntas a la otra clase y solo activarlo, configurar la parte inicial y configurarlo. En este momento la profesora Sayonare va a brindar 3 pasos, ¿verdad? 3 pasos fundamentales para que ustedes tomen nota de eso y que puedan preguntar sus dudas con respecto a lo que se va a abordar. Los 3 pasos para que ya vayan un poco más o menos viendo de qué se trata es cuando se crea la actividad cuestionario y cuando lo deja configurado. La segunda parte de esta práctica de la profesora Sayonare va a ser crear las preguntas en el banco de preguntas, que es uno de los problemas que el profesor expone. Y por tercer punto, la profesora Sayonare debe de agregar esas preguntas aleatorias al cuestionario del banco de preguntas. Entonces esa parte pues la vamos a estar viendo en este taller y vamos a tomar en cuenta su sugerencia de hacer un taller donde nosotros tomemos ese banco de preguntas para la otra clase que es la misma pues. Entonces, pero si no sabemos, por ejemplo, la parte inicial, la parte de configuración, se nos va a complicar un poco cuando ya nosotros vayamos a
exportar o crear la copia de seguridad del banco de preguntas y pasarlo a la otra clase. Pero claro, es muy válido su pregunta y es bueno que todos los profesores hagan este tipo de preguntas, este tipo de sugerencias, porque así nosotros vamos viendo en dónde es que vamos a ir creando más talleres, de qué va a tratar los otros talleres que vamos a ir implementando. Yo les comentaba a ustedes, profesores, que esta formación docente no es ahorita, no se termina ahorita, inicia ahorita, pero esto va a quedar siempre. El objetivo es que ustedes puedan manejar la herramienta, manejar los recursos de la plataforma y puedan hacer buen uso de ella. Entonces, ahorita estamos, les decíamos, implementando 5 talleres webinar, pero en la próxima convocatoria vamos a presentar otros 5 talleres webinar, pero con otras temáticas, con otras herramientas, para que ustedes hagan uso en la plataforma o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pero sí, claro, también estamos tomando la nota que le digo del profesor, que si nosotros queremos hacer eso, de pasar a la otra clase, queremos hacer un taller webinar lo más pronto posible, nosotros lo vamos a hacer, no se preocupen. Perfecto, muchas gracias, Sí, ingeniero. un Sí, poquito, sí, un poquito adicional, les quiero comentar, ¿verdad? Que ahí disculpen que me tomen bastante tiempito, ¿verdad? Pero también en la parte inicial de la plataforma, cuando ustedes entran, van a ver algo que dice recurso educativo. Ya a partir de la semana que viene ya van a encontrar ahí ustedes material que va a ser de apoyo para la plataforma. Por ejemplo, van a estar ahí colgados los webinars, van a ver ahí tutoriales, va a haber ahí enlaces de descarga de herramientas que ustedes pueden utilizar. Entonces ya para la próxima semana yo los animo, ¿verdad? Que visiten la página y que puedan verificar qué cosas hay de nuevo y qué cosas vamos a ir implementando, como la que nos decía la vez pasada la profesora Sayanari, que le explicaba a ustedes, de crear un repositorio de rúbricas, de plantillas de rúbricas. Y tenemos pues estos proyectos ahí que queremos hacerlo con ustedes, por ejemplo, crear un repositorio de banco de conectores para crear o formular o desarrollar lo que es objetivos, tanto de una temática como una clase. Entonces, son proyectos, ¿verdad?, que queremos que ustedes con nosotros vayamos haciendo y que sean parte, pues, de nuestra formación integral que vamos dándole a los estudiantes. Entonces, dejo la palabra, maestra Sayonare. Abel, habla aquí. En cuanto a este banco de preguntas, digamos, estamos hablando a nivel de estructuración de la pregunta, ¿verdad? Porque creo que no es lo mismo una pregunta a nivel de física, mecánica, o de diseño, o de español, o de metodología de investigación, ¿verdad? Pues, o sea, que son diferentes materias. Estamos hablando a nivel de forma de la pregunta o que coincida. ¿Me pueden aclarar eso, por favor? Maestra Sayonara. Sí, profesor Abel, en la configuración me está indicando de que tiene el detalle, ¿verdad? Cómo hacerlo a través del banco de las preguntas. No, solo Sí. ahorita lo estoy viendo a usted. Ok, permítame. ¿Está viendo mi pantalla? Sí. Ok. Sí, eso es lo que indicaba el ingeniero Byron, que vemos la parte de recursos educativos, que aquí vamos a tener los tutoriales. Sí. Eso solo quería mencionar esto. En la configuración tenemos lo de los cuestionarios que vamos a hacer en la práctica, cómo configurarlo con nombre, descripción, fecha de duración y el número de intento. Y claro. Luego tenemos cómo ver la parte de la configuración de las preguntas. Eso es lo que usted quiere ver, ¿verdad? Detalle, sí, para que no... Esa es mi inquietud de cara a las diferentes materias, pues, ¿verdad? A eso me refería, a las opciones, pero la forma, digamos, de la pregunta. No, digamos, que esta pregunta, este cuestionario yo la puedo ocupar para mi clase, digamos. Es la estructura, es lo que vamos a ver, ¿verdad? Creo, ¿no? O es lo que estamos viendo. Vamos a ver las estructuras, pero eso es en base a la asignatura que usted tenga. Ok. Sí, vamos a ver entonces la práctica y si gusta, si tiene, mientras yo voy haciendo la práctica,
puede ir haciendo sus consultas. Igual el Sí, gracias. ingeniero Byron y mi persona estamos aquí para apoyarles, profe, a sus Gracias. consultas. Claro que Gracias. sí. Sí, ahorita lo que va a hacer la maestra Sayonara es una estructura, ¿verdad? A fin de que ustedes puedan replicar el mismo procedimiento en las demás clases. Este es un ejemplo, ¿verdad? Pero va a estar en dependencia de sus clases. No quiere decir que el mismo contenido que va a plasmar la profesora Sayonara va a ser igual. Entonces ahí ya va a tener usted la tarea de tener listo su examen, que es lo que le explicaba la profesora Sayonara. Ujú. Pero Gracias. quiero dejar ahorita a ella, ¿verdad? Para que haga la práctica y que vean pues el procedimiento y ver si se aclara alguna duda ahí o si no después lo aclaramos después con la profesora Sayonara. Gracias, gracias, Pueden gracias. escribir ahí en el chat, le pedimos que escriban. Ok, profesora Abel. Perfecto. Entonces, una vez que ya ingresamos nosotros al campus de UNICID, vamos a ir, por ejemplo, en mi caso yo voy a trabajar en agenda número 4. Yo ahí tengo, por ejemplo, lo del webinar de hoy, que es configuración de exámenes en línea del campus virtual UNICID. Siempre vamos a verificar que tengamos activa la edición en el engranaje que tenemos aquí, el icono, y vamos a hacer scroll, ¿verdad? Bajamos, añadir una actividad o recurso. Cabe destacar, profes, que siempre en el campus virtual nos va agregando, por ejemplo, añade una actividad o un recurso, y siempre nos va mencionando de qué tipo son las que vamos a hacer. Entonces, nos va mencionando pues a resumen qué es lo que estamos pretendiendo hacer. En este caso del cuestionario, dice que la actividad nos va a permitir diseñar y plantear, ¿verdad? Los cuestionarios, ¿verdad? Tipo de preguntas. Cada intento, aquí nos habla del intento, cómo se califica automáticamente, con la excepción de preguntas tipo ensayo, porque sabemos que esas son de manera libre. El profesor puede determinar si se muestran, cuando se muestran al usuario los resultados. Pasa que nosotros a veces, ahí va a depender, y lo vamos a ver ahorita, en la configuración que nosotros vayamos a hacer. Porque el estudiante, si se lo dejamos libre, esta parte del tiempo, que ahí claramente dice, el profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestra al usuario los resultados. Y nosotros lo podríamos colocar de diferente manera y el estudiante lo puede ver en cualquier momento. Y esto permite que el estudiante pueda hacer uso de copia libre. Los comentarios de retroalimentación y las respuestas cortas. Los cuestionarios pueden usarse para hacer exámenes del curso, mini test para tareas de lectura al final de un tema, exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores. Puede ofrecer información inmediata sobre el rendimiento para autoevaluación, en caso que quisiéramos dejarlo así. Bien, entonces yo estoy agregando cuestionario como actividad o recurso. Algunos docentes consultaban que si se usa rúbrica o guía de evaluación en los exámenes. En esta actividad de tipo examen, que es cuestionario, no agregamos rúbrica porque ya inmediatamente el sistema es otra forma que estamos haciendo evaluación, porque hacemos a través de retroalimentación, no a través de rúbricas. Vamos a agregar entonces aquí donde dice cuestionario y vamos a hacer la primera opción, en este caso que va a ser opción múltiple. Aquí nosotros dice agregando un nuevo cuestionario de agenda número 4. Yo tengo, ¿verdad?, mi paso a paso que dice que antes de hacer los procedimientos para configurar de cuestionarios en el campus virtual de UNICID, tengo como primer paso configurar las opciones del cuestionario: nombre, descripción, fecha, duración y número de intento. A veces pasa, profes, que en las prácticas podemos obviar estos pasos y estos dos pasos son los que nos va a determinar la seguridad de nuestro cuestionario. Y ya le explico a detalle a qué nos referimos. Por muy sencillo que pueda ser el cuestionario, sin esos dos pasos no vamos a poder realizar, vamos a tener un buen objetivo a la hora de realizar la evaluación a los estudiantes. Escuché que alguien escribió, ingeniero Byron. No, de momento no, pero de todos modos lo vamos a aclarar al final para que la Ok, práctica bueno. se entienda y no haya ninguna interrupción.
Perfecto. A fin de que nosotros le pedimos a los docentes que presten atención a esta configuración y no se pierdan pues el hilo conductor del paso a paso. Bien, entonces como indicaba el ingeniero, vamos a hacer el paso a paso de la creación del cuestionario. Ya tengo aquí entonces el nombre, como dice parte del paso a paso, configuración del cuestionario, y estamos colocando, en este caso, perdón, nombre. Voy a colocar el nombre del cuestionario, voy a poner prueba 01. Voy a cerrar aquí para no estar. Prueba 01 y coloco una descripción. En esta descripción, profes, lo que podemos hacer es darle la bienvenida al estudiante, como por ejemplo mencionarle, estimados estudiantes, y recordarle en este caso a los estudiantes, ¿verdad?, de que esta prueba vamos a mencionar tres cosas, 3 puntos importantes para ellos, que son, en este caso, el tiempo que se va a realizar este examen. ¿Cuánto va a ser el tiempo? Por ejemplo, vamos a hablar aquí, ¿verdad?, de cuándo es que va a estar habilitado el examen y cuándo es que tenemos fecha límite de entrega, y a mencionar el valor del puntaje que van a tener los estudiantes de esta prueba. Vamos a hacerlo en este caso. Ahí podemos configurar, ¿verdad?, en esta descripción nuestro mensaje: estimado estudiante, el sistemático o la prueba va a estar disponible, o mencionamos lo mismo que dice la plataforma, va a estar habilitada el día 5 de agosto a las 2 de la tarde, en este caso. Permítame, 2 de la tarde. Podemos mencionarle aquí, va a estar habilitado el día, en caso que quisiera darle mayor importancia, el día 5, ¿verdad?, de agosto a las 2 de la tarde. Tiene un valor de 10 puntos. En este caso. Y vamos a hablarle del límite del tiempo. Importante mencionarle al estudiante. Como va a ser una prueba de 10 puntos, yo podría limitarle el tiempo al estudiante que lo resuelva de 10 a 15 minutos. Porque esto es algo importante, profe, que debemos de recordarle al estudiante. Aquí hacerle check para que muestre la descripción en la página del curso. Bueno, una vez que estamos configurando el nombre, algo que no podemos omitir son estos 3 puntos. El tiempo que va a estar habilitado, el sistemático o el examen, el valor que va a tener ese sistemático o examen y el límite del tiempo que tiene que estar el estudiante realizando esa prueba. Bueno, ahí habilitado podríamos decir que inicia, ¿verdad?, el 5 de agosto a las 2 de la tarde y finaliza igual el 5 de agosto a las 23:55. Entonces, perfectamente, bueno, vamos a colocarle que va a iniciar a las 3 p.m. y finaliza el 5 de agosto a las 23. ¿Esto por qué, profe? Porque así evitamos que el estudiante mencione que no sabía cuándo se iba a cerrar, que no sabía el valor del puntaje y que no sabía cuánto iba a ser el tiempo del límite.
Independientemente que salga en automático a veces esto, nosotros tenemos que hacerle mención al estudiante para que maneje esta directrices, ¿verdad? Porque como parte de nuestras actividades que vamos a realizar es que el estudiante quede claro de esos puntos. Vamos ahora a hacer scroll, ¿verdad? Donde dice temporalización y vamos a darle clic en habilitar. Yo estoy indicándole al estudiante que va a iniciar a las 3 de la tarde. Incluso aquí podríamos decirle a las 15 horas. Eso ya va en dependencia, pues si quisieran hacerlo así o de otra manera, ¿verdad? Que ustedes pueden verlo con el estudiante. Abrir el cuestionario. Vamos a decirle que a las 3 de la tarde que esté abierto. Va a estar listo ya en 10 minutos, suponiendo, ¿verdad? Y cerramos el cuestionario a las 23:55. Podríamos mencionar. Vamos a habilitar donde dice clic, ¿verdad? En límite del tiempo. Vamos a decir que va a tener una demora, ¿verdad? De 15 minutos. Va a demorar 15 minutos. Aquí dice cuando el tiempo ha terminado, dejamos esto por default que dice el envío se realiza automáticamente. En esta parte lo dejamos así por default, periodo de gracia para el envío, eso lo manejamos ahí. Vamos a hacer clic donde dice calificación y vamos a ver la categoría de calificación. En este caso es primer parcial, suponiendo, ¿verdad? Que vamos a estar en el primer parcial o elegimos el segundo parcial, en caso que lo estemos haciendo en ese tiempo. Para que esto siempre pueda visualizar el estudiante cuánto tiene de acumulado y poder visualizarlo. Algo importante que no puedo omitir acá es que cuando nosotros estamos abriendo el cuestionario, que ya dijimos que abre, ¿verdad? 5 de agosto a las 3 de la tarde y que va a cerrar 5 de agosto a las 23:55, hasta ese momento el estudiante va a poder visualizar si su respuesta estaba correcta o no. Donde dice calificación para aprobar, podríamos nosotros colocar pues en este caso los 10 puntos. Intentos permitidos, podemos seleccionar aquí uno únicamente y esto lo dejamos así por default. Vamos a seleccionar aquí donde dice esquema y esta es la previsualización que se le va a presentar al estudiante cuando esté, por ejemplo, desarrollando el examen. Si yo quisiera dejarlo si son, por ejemplo, mis sistemáticos de 10 preguntas o de 5 preguntas, yo le puedo decir aquí al sistema de que me lo deje cada pregunta en una hoja, ¿verdad? O puedo decirle que cada 2 preguntas o cada 4 o cada 3, eso ya va en dependencia. Podríamos dejarlo en este caso de que cada 2 preguntas se puedan visualizar. Vamos a hacer clic donde dice en mostrar más, método de navegación. Nosotros tenemos libre y tenemos secuencial. ¿A qué se refiere libre y secuencial? En libre, el método de navegación es que el estudiante va a poder chequear la respuesta anterior. En secuencial, el estudiante no va a poder hacer clic hacia atrás a ver las preguntas que ya él contestó. Digamos, ya contestó la pregunta 1 y ya él está en la pregunta 3. Y entonces a lo mejor la pregunta 3 tiene que ver con la pregunta 1. Inmediatamente el estudiante en libre puede hacer clic en caso que se acordó de algo para verificar. Entonces el estudiante puede verificar cuando estamos haciendo este método de navegación libre. Pero si lo dejamos en secuencial, estamos limitando al estudiante de que si ya lo que respondió no va a tener que hacer ningún cambio. Por en este caso de ejemplo lo voy a dejar libre. Eso es otra cosa, pues que posiblemente en el parcial anterior
no lo hayamos visto pues en la parte del esquema de métodos de navegación, porque podría ser, si nosotros quisiéramos hacer sistemáticos un poco más cerrados para el estudiante, esto nos puede ayudar muchísimo. Pues si quisiéramos dejarlo de esta manera, como libre o secuencial. Aquí nosotros lo dejamos así por default, que dice ordenar al azar las respuestas. Sí, comportamiento de preguntas, retroalimentación diferida, lo dejamos así. Y en opciones de revisiones, que es lo que tiene que ver mucho con la temporalización. Por eso es que yo les mencionaba al inicio este detalle, ¿verdad? De cuando abrimos y cuando cerramos, porque tiene que ver muchísimo con las opciones de revisión. Si se fijan, por default, nosotros tenemos que dice inmediatamente después de cada intento, el intento, si fue correcta, puntos, retroalimentación específica, retroalimentación general, retroalimentación, ¿verdad? La parte de respuestas correctas y retroalimentación global. Yo voy quitando estos check. ¿Por qué? Porque esto, como les había mencionado, el estudiante va a poder visualizar si las respuestas son correctas hasta que termine la prueba. Como yo estoy diciendo que estoy cerrando a las 11:55, hasta esa hora la va a poder visualizar. Pero si nosotros no cambiamos esto, el estudiante inmediatamente, después, si la hizo ahorita a las 3:10, y está comenzando a las 3:10 y 3:20 termina, a esa hora va a poder visualizar todo y pasarle la respuesta correcta a otros compañeros de él. Porque aquí dice, después de cerrar el cuestionario, el intento fue correcto, en puntos, retroalimentación global. Ahí quitamos los check y dejamos únicamente donde dice más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, el intento fue correcto, puntos, retroalimentación, y si se fijan, ya ahí nosotros tenemos esa parte positiva pues que tenemos para poder, digamos, controlar un poco más las opciones de revisión. No sé si Profe, el ingeniero Byron quiere comentar algo con respecto al sí, punto. sí. Sí, lo que pasa es que en esa opción solo estaba notando, ¿verdad, profe? De que ahí dice más tarde mientras el cuestionario está abierto, entonces lo que le va a permitir ahí al estudiante es visualizar la respuesta y así el cuestionario no haya cerrado. Yo lo que recomiendo, ¿verdad? Es que le den la opción de después de cerrar el cuestionario. Eso quiere decir que, por ejemplo, a las 23:55 que usted definió que se cierra el cuestionario, hasta ese tiempo ya todos los estudiantes van a ver su nota, mientras no, entonces es más recomendable esa parte que la otra. Sí, en Ya esta me parte enti- dice sí, durante el intento, esto inmediatamente pues no darle la opción. Inmediatamente exacto, después de cada intento, ahí lo tenemos también. deshabilitado. Porque a veces, ingeniero, muchos profesores nos tendríamos a confundir en esta parte de acá. Y a mí me pareció súper bien cuando estaba ya recibiendo el taller, cuando explicaron, ¿verdad? Esta área de verdad que hasta después, ingeniero, que los estudiantes podían verlo. Y me pareció Ujú. que es algo bastante positivo que vamos a tener dentro de la plataforma. No sé si algún profesor también tiene algún comentario con este punto de las opciones de revisión. Quiere decir que donde dice más tarde y después de cerrar van a quedar los checks como están ahí. Únicamente después de cerrar el cuestionario. Ok. Para que los docentes, para que los estudiantes no lo vean inmediatamente. Por eso el ingeniero Byron hacía la aclaración porque pasó que en este parcial, en este primero y segundo parcial, se observaban pues que los cuestionarios se podían ver de forma inmediata. ¿Es correcto, ingeniero? Sí, efectivamente, y esa es la opción pues de la que usted nos orienta y la que ubicó ahorita, que es la más recomendable para que el cuestionario dé la respuesta ya correcta o respuesta incorrecta, ya cuando el cuestionario cierra, ahí dice después de cerrar el cuestionario,
porque si le damos las otras opciones, lo que va a hacer es que aunque el cuestionario no haya cerrado, los estudiantes van a ver qué respuestas fueron correctas y cuáles no, y así ellos poder pasar copia. Entonces lo más recomendable, así como nos indica usted y así como lo tiene ahorita en pantalla, que solo esté activada donde dice después de cerrar el cuestionario. Exactamente. Entonces, esta parte, como dicen acá, va muy ligada con la parte de temporalización, en abrir y cerrar el cuestionario y limitar el tiempo. Y aquí únicamente en opciones de revisión después de cerrar el cuestionario, que era lo que se indicaba, ¿verdad? Para mejorar este punto. En apariencia, mostrar imagen del usuario, pues no, ahí no tocamos absolutamente nada. Y bueno, aquí nosotros apenas estamos ya en la primera parte que decía, como decía en el PowerPoint, configurar las opciones de cuestionario, nombre, descripción, fecha, duración y número de intento. Ahí ya nosotros ya logramos hacer este primer paso y vamos a dar clic donde dice guardar y, ¿verdad? Guardar cambios y mostrar. Nosotros tenemos, ¿verdad? Otras maneras para poder realizar preguntas. Tenemos dos maneras para realizarlo. De hecho, acá nos vamos a apoyar mucho con esta otro segundo punto que dice añadir a las preguntas que estas pueden agregarse desde opciones de cuestionario o desde el banco de preguntas, que es lo que vamos a visualizar en estos momentos. Nosotros inmediatamente cuando ya nos aparece la opción de que aún no se han agregado preguntas, vamos a hacer clic donde está el engranaje, en este icono, y vamos a ir directamente a la opción de bancos de preguntas. Esta la observamos hasta casi al final donde está, donde dice banco de preguntas. En este caso, yo voy a seleccionar, voy a decir que voy a crear una pregunta nueva y voy a ir donde dice clic a opción múltiple, que es la primera opción que me aparece. De esta opción, profe, vamos a hacer dos tipos. Vamos a hacer de una opción única, una única respuesta correcta y vamos a hacer la otra que va a ser de 3 a 4 o 2 opciones, ¿verdad? De respuestas correctas. Vamos a hacer clic en opción múltiple, ¿verdad? Agregar. Y vamos a colocar el nombre de la pregunta. Pregunta 01. No es necesario, profe, que aquí coloquemos algo que vaya ligado a la pregunta o la pregunta en sí. Solamente podemos enumerar, por ejemplo, la pregunta A, pregunta B o pregunta 1 o 2, dependencia. Y voy a irme directamente a mi Word, donde yo ya tengo diseñadas mis preguntas. Yo voy a seleccionar en este caso, como estamos viendo, opción múltiple. Digo, ¿verdad? El rasgo definitorio de las organizaciones sociales es, voy a control C, ¿verdad? Copio y me voy directamente al campo virtual de UNICID y voy agregando mi enunciado de la pregunta. El rasgo definitorio de las organizaciones sociales es, y entonces yo inmediatamente observo que me aparece puntuación por defecto. Esto no lo configuramos acá el puntaje. Eso obviamos esa parte porque la hacemos directamente desde el banco de preguntas, que ahí lo vamos a visualizar. Nos aparece un cuadro de retroalimentación general si quisiéramos nosotros realizar alguna retroalimentación al estudiante. Y ahora nos aparece, dice, una o varias respuestas. En este caso voy a seleccionar solo una respuesta correcta, solo una única respuesta. Tenemos aquí, ¿verdad? Siempre hacer clic donde dice barajar las respuestas para que el estudiante pueda confundirse, ¿verdad? Con esas opciones que le demos. Numerar las elecciones. Podemos seleccionar de A, B, C, de 1, 2. Y en este caso voy a hacerlo con la primera opción. Elección 1. Mi respuesta correcta es esta, la primera que dice A. Voy a copiarla y voy a agregarla directamente al campo virtual donde dice elección 1. Control B
Y en calificación voy a colocarle acá el 100%. En elección 2 ya voy colocando en este caso las respuestas que son de forma incorrecta y no le agrego ningún porcentaje. Y voy agregando más respuestas para que el estudiante pueda tener, pueda hacer el análisis, ¿verdad? De cada una, si realmente está en lo correcto o no. Entre más opciones le podamos ofrecer nosotros a los estudiantes, más oportunidades van a tener los estudiantes de analizar las respuestas. Yo ya coloqué las respuestas en este caso y voy a inmediatamente, pues, si quisiera agregar más espacio lo puedo hacer, pero en este caso pues ya vamos a, por ejemplo, a guardar cambios para visualizar la pregunta como ya la tenemos. Voy a visualizarla en este caso, yo ya la tengo aquí. Voy a borrar estas que están por acá para no confundir. Voy a visualizarla en este caso. Y ya me aparecen las opciones que dice el rasgo definitorio de las organizaciones sociales es, seleccione una, un grupo de personas que se reúnen sin un fin determinado y ahí me aparecen las opciones. Vamos a ver aquí la diferencia que tenemos cuando una respuesta es, cuando únicamente una respuesta correcta. Y cuando son más de una, la vamos a visualizar en el siguiente ejemplo. Voy a ir borrando estos ejemplos para no confundir, ¿verdad? El ejercicio directamente de acá. Ingeniero Byron, no sé si hay alguna consulta mientras yo estoy borrando estas opciones. Sí, voy a leer algunas consultas, ¿verdad? Permítame mientras usted está eliminando ahí para que no se confundan los docentes. Sí. Dice el profesor Norman, dice, veo que en esta categoría solamente se encuentran las del primer y segundo parcial. En el caso del tercer parcial, no. Entonces, en esa parte yo le voy a comentar, pues, de que para las clases de medicina y farmacia van a tener diseñado un aula virtual distinto en el cual van a tener ustedes 3 categorías. Así que no se preocupen, nosotros les vamos a configurar su aula para cada carrera, de acuerdo pues a la carrera. En el caso de ustedes sí van a tener esas categorías. Para las demás siempre van a estar con la categoría de primero y segundo parcial. Gracias, ingeniero Byron. Sí. Después dice la profesora Raquel Moncada, dice, por favor compartir la grabación porque no pude entrar desde el inicio. No se preocupe, nosotros vamos a estar compartiendo esta grabación, pero antes, como le decíamos, van a estar editándolo las personas de mercadeo, el apoyo de ellos que tenemos. Dice después el profesor Norman nuevamente hace una intervención, dice, en el caso de medicina se hace tercer parcial y no está en esta categoría. Lo otro es cuando se haga un examen reprogramado, tampoco veo esa categoría. ¿Cómo haríamos en esos casos? Recuerden que la categoría en la plataforma anterior no teníamos una categoría que se llamara exámenes reprogramados. Las únicas categorías que teníamos para las demás carreras primero y segundo parcial. Para las carreras de medicina y farmacia vamos a tener categoría de primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Ya con lo que respecta a los exámenes de reprogramados ya se hace énfasis a las pestañas. No sé si está confundiendo esa parte el profesor con respecto a las pestañas y las categorías que son totalmente distintos. Ya en el aula virtual yo les voy a diseñar, ¿verdad? Un aula de acuerdo a la carrera o de acuerdo a la facultad, de donde estén todas las fechas, donde esté también en qué tiempo van a hacer el examen de programado y ahí va a estar definido. Pero pues para ver que no confundamos pues lo que es
categoría y pestaña. Igual dice la profe Raquel, dice no hay una categoría de reprogramación ni especial. Es que no se trabaja por categoría, profesores. Se trabaja por pestaña, que eso lo van a ver ustedes una vez que tengan sus aulas virtuales listas. Pero en el caso pues de las categorías, como les decía, solamente son categorías de primero y segundo parcial para todas las carreras, exceptuando lo que son farmacia y medicina, que son 3 parciales, que ahí sí son categorías. Pero esa parte de exámenes reprogramados, de exámenes especiales, ya meramente son pestañas. Ok, dice que son pestañas, sí, así es. Ok. Hasta el momento no tenemos más preguntas con respecto a los exámenes. Puede continuar, profesora Sayonare. Ok, perfecto. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad? La opción múltiple con única respuesta correcta. Ahora vamos a crear una nueva pregunta, siempre desde el banco de preguntas, que ya lo configuramos al inicio. Vamos a hacer clic donde dice opción múltiple nuevamente. Lo vamos a agregar. Y voy a colocar mi pregunta número 2. Estamos haciendo el ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer en este caso el ejemplo con la misma opción para que lo podamos visualizar. El rasgo definitorio de las organizaciones es, voy a seleccionar en este caso, ¿verdad? Esta opción, ya sabemos que la puntuación por defecto no la tocamos acá porque lo hacemos directamente desde el banco de preguntas. Retroalimentación general, si quisiéramos agregarlo. Y aquí donde dice una o varias respuestas, dice solo una respuesta o se permiten varias respuestas. Perfectamente podemos seleccionar, se permiten varias respuestas. Vamos a hacer clic donde dice barajar respuesta y numerar las elecciones. Puede ser ABC o numeral. Elección 1. Yo podría colocar en este caso, esta, ¿verdad? Como calificación, ¿verdad? Está formada por cierto número de personas aglutinadas por finalidad. Yo podría, profe, en este caso, colocar 4 respuestas correctas o colocar 3 respuestas correctas y lo voy a dividir. Si ya sé que ahí es mi 100%, dividirlo en 3 para que sean las 3 opciones, inmediatamente mi 100% entre 3 vamos a tener que va a ser 33.33%. En este caso, yo voy seleccionando la respuesta, ¿verdad? Porque estoy diciendo que van a estar divididos ese 100% entre 3. La elección, en este caso, de la respuesta. Y yo podría colocar incluso más respuestas para el estudiante. Hoy copio, ¿verdad? De Word y pego en mi plataforma de Unisit y voy a hacerle clic donde dice calificación. Voy a seleccionar el 33,33% porque ya dije de verdad que va a ser de 3 la respuesta correcta. 3 van a ser las respuestas correctas y que el estudiante obviamente lo tenga de esa manera. Copio, ¿verdad? La respuesta y la pego directamente donde es la plataforma en elección 3 y voy a decirle nuevamente que 33. Puedo copiar la cuarta. Me voy nuevamente a la plataforma, pego mi respuesta y aquí sí directamente le digo que ninguno. Si quisiera agregar una quinta, perfectamente lo podría hacer. En elección 5 y voy a decir sin dependencia. Vamos a colocarle aquí. Puedo ampliarla aquí en este cuadrito para que podamos escribir sin ningún inconveniente. Quiero decir que ninguno. Yo ya tengo ahí entonces seleccionadas mis respuestas correctas y voy a darle clic donde dice guardar cambios.
Vamos a visualizar cómo vamos a tener ya estas respuestas y cómo tenemos, por ejemplo, la opción 1 de opción múltiple y la opción 2 de opción múltiple, pero con única respuesta y con varias respuestas correctas. Nosotros tenemos estos iconos que, ¿verdad?, nos proporciona el campo y dice gestionar marcas. Tenemos el engranaje en caso de que quisiéramos editar si la respuesta, si tenemos algo que mejorar. En duplicar, en este caso, que si quisiera yo, ¿verdad?, copiarla nuevamente. Duplicarla, ¿verdad? O vista previa. Y tenemos el otro icono que es para borrar. Vamos a hacerle clic en previsualización, visualización para ver cómo lo tenemos. El rango definitorio de las organizaciones sociales es, seleccione una. Esta es la de única respuesta. Voy a seleccionar la otra que tenemos. Y ahí podemos observar, permítame, para visualizar cuál es la que nosotros ya dejamos definida, que sean las respuestas, que es la pregunta número 2, que va a aparecer el 33%. Y ahí nos aparece el check de que más de una es la correcta. Y si se fijan, ahí claramente le dice al estudiante, el rango definitorio de las organizaciones sociales es, seleccione una o más de una, porque yo ya lo configuré en mi prueba, que sea esta opción, ¿verdad?, más de una respuesta. Vamos a ver en la pregunta 1, vamos a previsualizar y dice, rasgo definitorio de las organizaciones sociales es, seleccione una. Inmediatamente al estudiante le va a aparecer esta opción con única respuesta y siempre haciendo la opción múltiple. En este caso ya tenemos ahí que dice seleccione una o más de una, puede ser la correcta. Entonces el estudiante perfectamente puede confundirse y puede tener pues capacidad de análisis en este aspecto. No que algunos, ¿verdad?, hacen como cuando, por ejemplo, hacemos verdadero o falso, cuando el estudiante más opciones tiene, mejor va a ser el cuestionario para el estudiante. No sé, ingeniero, si hay alguna pregunta hasta el momento con respecto a esta opción. Ingeniero Byron. Bien, sí, hasta el momento no hay ninguna consulta por acá, entonces vamos a hacer ahora a crear una nueva pregunta. En este caso podríamos ya seleccionar verdadero y falso. Vamos a agregar. Voy a ir. Por el momento vamos bien, profesor, yo no haré, no Ok, se preocupe. perfecto. Entonces vamos ahora a la opción de verdadero y falso y vamos a colocar en este caso mi pregunta número 3. Es con verdadero y falso. Vamos a colocar nuestro enunciado, que siempre el enunciado aquí en verdadero y falso, vamos a colocar una afirmación para que el estudiante coloque su respuesta, si es verdadero o falso. Siempre en negrita, ¿verdad?, para resaltar la pregunta. Y aquí en puntuación por defecto no vamos a seleccionar. En este caso, si quisiéramos agregar, como les mencionaba, una retroalimentación general, podríamos hacerlo en este caso. Y ahora vamos a ver si esa respuesta va a ser falsa o verdadera. Va a ser falsa, entonces perfectamente yo puedo dar una retroalimentación general y aquí indicar si va a ser falso o verdadero, que la respuesta correcta va a ser. Aquí nosotros tenemos la retroalimentación para la respuesta verdadero, que es la incorrecta. Podemos enunciar, ¿verdad?, colocarle al estudiante la respuesta correcta es falso.
Y entonces aquí ya le detallamos por qué. Y podríamos decir, vea el capítulo de su libro o del PDF. Podríamos nosotros ya irle mencionando dónde es que él está fallando. Porque a veces es como, sí, pero yo leí y no resultó que eso era lo correcto, no estoy de acuerdo con su respuesta, no estoy de acuerdo con la puntuación. Entonces, si aquí nosotros estamos dándole una retroalimentación de dónde es que él puede verificar si esta afirmación es falsa o verdadera, aquí perfectamente lo podremos hacer. Retroalimentación para la respuesta falso. Aquí podemos, excelente. Sí, efectivamente, la referencia bibliográfica de este inciso corresponde a que es falso porque esto y esto. Entonces podríamos siempre irle mencionando al estudiante cómo él puede que esté en lo correcto. Además que a ellos siempre les gusta cuando los motivamos, cuando los felicitamos, es de bastante agrado para ellos. Vamos ahora nosotros a crear una pregunta, una nueva pregunta. Siempre estoy trabajando desde el banco de preguntas porque esto nos va a permitir a nosotros poder verlo, duplicarlo a otro grupo. Vamos a crear una nueva pregunta y en este caso vamos a realizarlo desde emparejamiento, que tenemos esta opción. Dice acá, ¿verdad? En el campo virtual que la respuesta a cada una de las subpreguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Esta parte de aquí en especial es como les digo, es una de las preguntas, de tipo de preguntas que más me gustan, porque permite que el estudiante pueda analizar más su respuesta. Vamos a agregar acá. Y vamos a seleccionar el nombre de la pregunta. Pregunta, en este caso que va a ser la pregunta 4. Vamos a ver el enunciado, en este caso que dice emparejamiento. Me voy en mi caso, ¿verdad? De emparejamiento. Que esto es importante recordar cómo es que nosotros vamos a hacer el estudiante. En este caso, profe, no colocamos preguntas en sí, sino que vamos a hacer orientación al estudiante de lo que él va a hacer en ese inciso. Porque a veces hay estudiantes que no, para ser honesta, pues les cuesta un poco, ¿verdad? La lectura comprensiva, porque a veces o se conectaron tarde o no leyeron la agenda o no están al tanto de la clase. Entonces, siempre es importante darle un indicativo al estudiante para que aterrice un poco las respuestas que posiblemente pueda dar y salga bien en su cuestionario. Seleccione las respuestas correctas según estime conveniente. Podríamos colocarlo de esa manera. Y aquí, ¿verdad? Siempre retroalimentación general y va a darle respuestas. En este caso siempre hacer clic donde dice barajar. Y vamos aquí a hacer la configuración de estas opciones de preguntas. Vamos directamente a Word y en mi caso yo tengo que sí, son colores monocromáticos. Estas son las respuestas correctas, las que yo tengo acá abajo. Vamos a copiar, control C. Vamos a la pregunta donde dice, ¿son colores monocromáticos? Y voy a seleccionar la respuesta que dicen tonos, tintes y matices. Voy a copiar y pego en mi respuesta. Aquí al campus le estoy diciendo que esta pregunta corresponde a esta respuesta. Inmediatamente me va a aparecer que esa es la correcta. Voy directamente a Word nuevamente y coloco lo que dice colores. Son colores acromáticos, lo siguiente, ¿verdad? Entonces voy directamente al programa y coloco mi respuesta, que ya lo tengo aquí en mi Word. Copio y digo blanco, negro y gris. Voy nuevamente a mi Word y digo la otra respuesta que dice son colores acromáticos. Copio y pego y coloco en este caso rojo, amarillo, azul,
y azul, por ejemplo. Entonces, estas son las 3 preguntas con sus 3 respuestas. ¿Qué pasa ahora, profes? Para que no les aparezcan únicamente al estudiante estas opciones, yo voy a agregar 3 más conjuntos de espacios en blanco. Sí, bueno, yo ya hice, ¿verdad? Que son 3 preguntas que tengo aquí. Pregunta 4. Yo le puedo, en este caso ya no voy a hacer ninguna pregunta porque ya aquí voy colocando las respuestas incorrectas para que el estudiante tenga mayor capacidad de análisis en esta pregunta. En respuesta yo voy a decir de que va a ser, vamos a decir blanco. Voy a decir que sea rosa. Otra respuesta aquí podría ser celeste, amarillo y café, podría decir. Otra respuesta posible podría ser que sea plomo, verde, y magenta. Incluso podría agregar más. Vamos a ver cómo ahora lo podemos visualizar en el campus. Vamos a darle clic donde dice guardar cambios. Y hacemos clic donde dice vista previa para poder ver cómo se van a ver estas opciones al estudiante. Seleccione las respuestas correctas según estime conveniente. Son colores monocromáticos y aquí nos va a aparecer los diferentes tipos. Voy a decir que es esta. Son colores acromáticos. Digamos, son colores acromáticos. Entonces, aquí únicamente es válido, y yo creo que esa era una de las preguntas que se hacían en el chat, de que nosotros podemos agregar diferentes tipos de preguntas al cuestionario, no solamente dejar una opción como solo opción múltiple o solo falso y verdadero. Esto me recuerda cuando aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando nos preparábamos para los exámenes para entrar a las universidades, recuerdo los comentarios de compañeros que decían, mira, está fácil, es pura opción múltiple, o mira, esta forma de UNICIT nos va a ayudar muchísimo a agregar este tipo de preguntas y lograr que el estudiante verdaderamente se comprometa pues, realmente a leer, a buscar información y analizar las preguntas. Si puso atención, si estuvo al tanto de la videollamada, de nuestros PDF, de nuestros objetos de aprendizaje, algo a lo mejor se pudo haber quedado y no estudió completamente, pero sí analiza bien la respuesta, puede dar un buen sistemático. Ahora vamos a agregar dónde está, elija otro, ¿verdad? Vamos a elegir un tipo de pregunta y agregar. Vean que yo apenas voy agregando 5 preguntas en este caso. Voy agregando estas 5 preguntas y ahora tiene diferentes tipos. Ya hicimos 2 opciones de opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento y ensayo. Sí, definitivamente es un sistemático que va a estar un poco pesado para que el estudiante realmente haga pues, el debido análisis. Bueno, vamos a hacer aquí donde dice ensayo, vamos a agregarlo y vamos a decir pregunta 5. En este enunciado, la pregunta, pues perfectamente puede decir mencione o en este caso podría decir que vamos a decir que es teoría constructivista para que el estudiante pueda realizarlo. Vamos a copiar y pegar directamente al sistema, ¿verdad? Del campus y vamos a
dejarle la opción al estudiante que pueda hacer uso de, ¿verdad? de la herramienta para colocar su respuesta. En estas opciones de respuesta, dice que el formato de la respuesta es editor HTML. Vamos a trabajar aquí por default que dice editor HTML, eso lo dejamos así. Requerir texto, lo dejamos de igual manera. Le dice requerir al estudiante que introduzca el texto. Entonces lo dejamos ahí, tamaño de la caja de la entrada. Dice aquí 5 líneas, 10 líneas, 15 líneas. Vamos a suponer que el estudiante leyó bastante y entonces va a colocar su información. Vamos a decirle que sea 30 líneas para que tenga bastantes palabras para poder escribir dentro de esta caja de entrada, que va a ser, perdón, su respuesta. Y únicamente, en este caso, si quisiéramos agregar información para los evaluadores, lo podemos agregar ahí y vamos a dar clic donde dice guardar cambios. Y aquí nosotros ya tenemos configuradas nuestras 5 preguntas para ese cuestionario que vamos a realizar. Algo importante que hay que aclarar acá también es que lo podemos mover esto claramente aquí nosotros tenemos que vamos a estar en prueba 1. Porque ese fue el nombre que yo le puse a mi examen, ¿verdad? A mi edición. Pero yo podría decirle examen primer parcial. ¿Por qué hago esta configuración así, profe? Para que a la hora que nosotros estemos haciendo esos exámenes, que le vayamos colocando primer parcial, segundo sistemático, primer parcial 1, sistemático 2, primer parcial. Porque de esta manera nos vamos apoyando, ¿verdad? Cuando vamos haciendo la extracción al banco de preguntas. Eso nos va a ayudar muchísimo a la hora que nosotros estemos haciendo esta edición. Si se fijan, bueno, yo ya hice, ¿verdad? Mi cuestionario. Ahí ya lo terminé en mi banco de preguntas, por eso es que aquí no lo vamos a poder, aquí dice, aún no se han agregado preguntas. Claramente está porque no lo hicimos a través de editar cuestionarios, sino lo hicimos directamente desde el engranaje que dice banco de preguntas, que nosotros lo tenemos acá. Perfectamente, aquí lo tenemos. Y aquí nosotros tenemos que dice examen primer parcial, banco de preguntas, preguntas. Vamos aquí donde están las preguntas, ahí las podemos observar cómo están ya todas y dice seleccionar una categoría. En este banco de preguntas que estamos aquí nosotros visualizando, dice seleccionar una categoría. En este caso nos aparece que dice cuestionario examen primer parcial, ¿verdad? En este caso. Y dice curso de informática aplicada, que es este curso que estamos haciendo, curso prueba. Y entonces yo voy a seleccionar a dónde es que voy a aplicar este banco de preguntas. Voy a decirle que se vaya a examen primer parcial. Dice crear una pregunta. Yo puedo filtrar en este caso las opciones que voy a tener de las preguntas aquí en todo caso. Dice crear una pregunta nueva, si quisiera agregar una pregunta nueva, o puedo yo arrastrar mis preguntas al banco de preguntas y ya lo vamos a poder visualizar cómo es que vamos a hacer esa extracción acá desde el cuestionario. Nos vamos a examen de primer parcial y vamos a decirle clic en editar cuestionario. En esta parte nosotros tenemos que dice agregar una pregunta, agregar del banco de preguntas o agregar una pregunta aleatoria. ¿Dónde creen, profes, que vamos a seleccionar nosotros de las preguntas del banco, ¿no? ¿Dónde es que las vamos a seleccionar nosotros?
Nosotros la Profesora, vamos... ingresa al banco de preguntas, ahí desde el banco de preguntas le da la opción y Exactamente. automáticamente lo lleva, ¿verdad? Donde tiene usted almacenadas ya sus preguntas previas. Exactamente, entonces la seleccionamos acá donde dice añadir preguntas seleccionadas al cuestionario y seleccione una categoría. Las aplicamos aquí en examen, ¿verdad? Vamos aquí del banco de preguntas, seleccionamos y dice añadir unas preguntas seleccionadas para el cuestionario. Hacemos clic directamente y ahí nosotros las tenemos. En caso pues de que ahí solamente estamos jalando, ¿verdad? Desde nuestro banco de preguntas directamente. Y aquí nosotros podemos ir, como yo tengo la opción de que tiene un valor de 10 puntos, voy agregando que va a tener un valor de 2 puntos o una que tenga más que otra. Ahí directamente. Y, hago clic, ¿verdad? En el numerito donde está el lápiz, en este caso el 2, y presiono Enter y voy cambiando directamente el dato, ¿verdad? Del puntaje al estudiante. Eso si yo quisiera, ¿verdad? Agregarlas exacto desde el banco de preguntas. Algo importante que les quiero mencionar en este punto, profe, es que voy a borrarlas aquí solamente para mencionarle este punto también. Si yo las quiero jalar completamente. En agregar podemos hacer también esto de directamente del banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Vamos a hacer clic acá y nos va a aparecer categoría por defecto y esta que tenemos acá de informática aplicada. Vamos a hacer clic donde dice examen primer parcial y le voy a decir el número de preguntas aleatorias. Yo quiero que sean 3 en este caso. Y voy a agregar las preguntas aleatorias. ¿Qué pasa con esto, profe? Si nosotros tenemos un sistemático de 10 preguntas, yo puedo hacer en el banco de preguntas 20 y puedo seleccionar de esas 20, 10 y voy a decirle que me haga las preguntas de forma aleatoria. Al agregar aquí las preguntas de forma aleatoria, le va a salir diferente al estudiante. Aquí siempre es importante ver el total de calificaciones. En este caso voy a definir, ¿verdad? Cuánto va a ser el puntaje, que era lo que ya les mencioné hace un momentito. Y dice, total de las calificaciones, reordenar las preguntas al azar. Voy a hacer clic aquí, check donde dice reordenar las preguntas al azar. Voy a darle guardar. Y ahora yo quiero ver cómo voy a visualizar este examen. Yo ya le dije, ¿verdad? Que de esas preguntas que yo seleccioné, él va a seleccionar, de esas 10 preguntas que yo ya diseñé, va a seleccionar de forma aleatoria 3. Si yo voy a tener un examen, un sistemático de 10 puntos, puedo subir yo, si deseo, 2 preguntas adicionales, 4 preguntas adicionales, 5, las que nosotros querramos, y hacemos directamente, las agregamos del banco de preguntas en una pregunta aleatoria y es donde nosotros hicimos este paso. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta con respecto a este punto. Ingeniero Byron, si quisiera agregar algo. No, aquí tenemos, no, va muy bien, solo ahí esa parte hay que recordar bien de que ahí se ubica el puntaje, ahí por defecto le aparecía 10, pero si quieren cambiar la calificación, recuerden ubicar ahí en el puntaje 40, que es el caso real para los exámenes parciales, y ponderar lo que son cada pregunta que le parece aleatorio. Pero sí voy a ir leyendo para mientras algunas preguntas que los profesores están consultando. Entonces aquí tenemos al profesor Norman. Dice, en eso estoy claro, dice, lo que pasa es que cuando observamos las calificaciones no se da el orden correspondiente. Efectivamente es así, nosotros tenemos que categorizar y es algo que la profesora Sayonara hace hincapié, de que debemos de ubicar lo que es si es primer parcial o segundo parcial, porque si nosotros nos categorizamos,
nunca vamos a ver los cálculos correspondientes en la plataforma y vamos a andar perdidos pues que dónde está sumando, que no me está sumando, que fueron muchas de las dificultades que encontramos en este semestre que pasó. Dice el profesor Bayardo, ¿por qué en el ejemplo de la opción de verdadero o falso no colocó puntuación? No sé si quiere que le apoye ahí, profesora, pero dice la pregunta, ¿por qué en el ejemplo de la opción de verdadero o falso no colocó puntuación? Si gusta, nos podemos ir al ejemplo, ingeniero, para que lo podamos visualizar. Sí, Voy a sí, ir, pero sí, exacto. voy a ir Ujú, directamente al cuestionario para poder hacer irlo viendo al paso a paso, ¿verdad? Con las sí. opciones que tenía. Voy a, Miren, lo más recomendable es que sí. no le pongan puntaje a las preguntas, porque el puntaje ya lo ubican ustedes en esa parte donde la profesora Sayonari indica cuántas preguntas va a tener el cuestionario. Entonces, ahí es donde ustedes indican el puntaje que va a tener. Por ejemplo, váyase a la parte de agregar las preguntas aleatorias, profe. Ah, es que yo quería verle esta parte de lo que él Ok, decía de ok. verdadero y falso. En verdadero y Sí, falso, como tenemos aquí, ¿verdad? En edición de la pregunta, verdadero y falso, tenemos el enunciado de la pregunta. En este caso del enunciado, solamente hacemos la afirmación para que el estudiante, con los dos puntitos, para que el estudiante, él coloque la respuesta correcta. En el campus virtual nos aparece que la respuesta correcta nosotros lo seleccionamos según, ¿verdad? Lo que le estamos colocando al estudiante si es verdadero o falso. Y esta respuesta que dice retroalimentación para la respuesta verdadero y la respuesta falso, entonces aquí vamos nosotros haciendo la retroalimentación al estudiante. El puntaje ya inmediatamente lo hacemos nosotros cuando ya estamos directamente en la edición del cuestionario. Ingeniero Byron, si iba a agregar algo. sí, exactamente. Lo recomendable es que no ubiquemos puntaje a la hora que estemos configurando las preguntas, porque ese puntaje ya se debe de ubicar aquí donde la profesora le está mostrando ahorita. Por ejemplo, en la parte de arriba donde dice calificación máxima, ahí dice 40 puntos. Aquí lo vamos Ahí a le dejar puede, ahí para exacto, hacer el ejemplo exacto con los 40 puntos del examen. sí, exacto. Entonces la profesora Yonaria ahí agregó dos preguntas aleatorias del banco de preguntas. Ustedes ya le están poniendo la calificación arriba, sin embargo aquí tienen que hacer una ponderación de las preguntas que ustedes tengan. En este caso tienen que hacer 40 entre dos preguntas que tienen ahí. Si ustedes quieren agregar otra pregunta, puede agregar otra, profesora Yonaria, para que, Ajá, para que esa bueno, sea la ah, aleatoria, por para ejemplo, que ahorita los la profes profesora tengan Yonari ahí. está ubicando 20 y 20. 20, 20 y 20 a Sí. cada pregunta y ahí hace los 40, excelente. Pero si ya tienen tres preguntas aleatorias, ustedes tienen que dividir 40 entre las tres preguntas y así sacar la ponderación para cada pregunta, ponerle el puntaje correspondiente. Ahí Ya ahí, agregamos la pregunta. exacto. Como ya agregó otra pregunta, entonces ya ahí cambia. Ya no va a ser 20-20-1, sino que va a dividir 40 entre las tres preguntas y luego asignarle ese puntaje a cada pregunta. Que sería ahí, a ver, profesores, nos ayudan. Sería 40 entre las tres preguntas, entonces a 13.33. Entonces ahí ya tiene cuatro preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería ahí? 10, 10 y 10. Así Van es. entendiendo un poco la lógica, ¿verdad? De dónde es que se pone el puntaje de tal forma que dé el total de lo que tenemos arriba. Entonces, esa es la parte que le explicaba a la profesora Yonare del por qué no ubicar el puntaje cuando configuramos las preguntas, sino hacerlo cuando ya tengamos listo todo y solo para ir a poner las preguntas de tal forma que sean aleatorias, porque si nosotros ubicamos el puntaje directamente en la pregunta, no vamos a poder hacer preguntas aleatorias porque no va a poder calcular el sistema. Y algo interesante que nosotros tenemos acá, profe, es que nos aparece como el dadito. Ahí, ya cuando nos aparece ese dadito, aquí nosotros lo tenemos en el icono.
de configuración de preguntas, que aparece como este engranaje, aparece esta como este pictograma, ¿verdad?, de aleatorio. Y ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, voy a darle clic en guardar, como decía el ingeniero, para poder ir, ¿verdad?, en este caso al examen o ¿verdad?, a la agenda ya, perdón, a clic en el examen de primer parcial para visualizarlo. Dice aquí, previsualizar el cuestionario ahora. Vamos a seleccionar, dice ahí, el tiempo de cuestionario. Ahí nos indica que tiene un tiempo límite de 15 minutos. El tiempo empezará a contar desde el momento en que el intento, ¿verdad?, inicie y se debe presentar antes de lo que el tiempo termine. Seguro que desea empezar ahora, comenzar intento. Voy a seleccionar aquí, perdón, porque estábamos en la configuración y no lo guardamos ahí. Voy a seleccionar aquí nuevamente, porque ahí, profe, estábamos nosotros únicamente haciendo la edición de la configuración que nosotros agregamos los 10 puntos. Ingeniero Byron. Exacto. Ahí cuántas baje un poquito. Tenemos ahí nosotros 40. 4. Para Dele, lograr las 40, sí, vamos a darle clic ahí en guardar en guardar. Exacto, vamos a darle clic en guardar. Luego se va al examen, donde dice examen primer parcial. y Y vamos a luego, previsualizar. Vemos el intento. ok, entonces aquí le da un problemita a la profesora Yonare. Lo que pasa es que en este caso hay que tener mucho cautela, mucho cuidado con respecto a dónde nosotros estamos categorizando lo que es el banco de preguntas. En este caso, la profesora Yonare lo hizo ya al final, pero ustedes, como ya van a tener la experiencia, tienen que hacerlo al inicio. Vamos a irnos ahorita al banco de preguntas. Aquí ya estamos nosotros en la edición como tal, ¿verdad?, del cuestionario para poder realizar la edición. Porque como decimos, en el banco de preguntas directamente es cuando nosotros seleccionamos que lo tenemos en este engranaje, el banco de las preguntas. Sí, entonces ahí en el banco de preguntas lo que pasa es que aquí debemos de hacer siempre al inicio, suba un poquito, siempre aquí al inicio donde dice por defecto seleccionar el examen al que se lo vamos a aplicar. En el caso de la profesora Yonari no se lo aplicó al inicio, se lo quiso aplicar ya al final, pero es el problemita que da y es bueno pues que nos esté dando este problema porque es algo que nosotros nos puede pasar y ya lo estamos resolviendo. Entonces, Exacto, porque, perdón, porque hasta el final yo agregué examen del primer parcial. Por eso exacto. es algo que pasaba mucho en las revisiones que se hacía con respecto a los sistemáticos y exámenes y el por qué muchos profesores no estaban utilizando esto. Y posiblemente haya sido como el ejemplo que mencionaba el profesor al inicio, profesor ingeniero Byron. Exacto. Entonces, la idea, ¿verdad? De ahí, que nosotros podamos configurar desde el inicio a qué exámenes queremos, aplicarle este banco de preguntas. Si nosotros no le decimos eso, no nos va a configurar bien lo que es el banco de preguntas. Pero aquí usted puede agregar 2 preguntas rápido, tenemos tiempo. Puede No, agregar dos claro, vamos a preguntas agregarlas y aquí que los directamente. profesores puedan ver. Ya el otro banco de preguntas quedó en una categoría, como por así decirlo, categoría padre. Entonces ya esta categoría que nosotros estamos aplicando a este banco de preguntas va a ser a los exámenes. Entonces es algo que ustedes tienen que siempre configurar al inicio antes de agregar las preguntas. Como les decía ahí el ingeniero, ya nosotros tenemos, vamos a seleccionar cuáles pueden ser ya esas categorías que van a estar en esta subcategoría que decía aquí, en esta área de acá, ¿verdad? Mostrar también preguntas de las subcategorías. Opción múltiple, en este caso, vamos a seleccionar la pregunta 1. Y esto es lo que estábamos haciendo nosotros en esa opción
de seleccionar directamente las respuestas que fueran de manera correcta. Según, ¿verdad?, el Word que nosotros tenemos ahí diseñadas las respuestas. Y aquí voy agregando siempre visualizando la opción, porque si se fijan en la categoría que yo estaba trabajando era esta que estaba por debajo. Esta es la que yo creé para hacer, por ejemplo, el ejemplo que el ingeniero Byron nos indicaba de la calificación de los 40 puntos, porque estábamos haciendo una de 10 puntos en otra categoría. Por ende, me vine aquí para hacer el ejemplo en examen de primer parcial y voy seleccionando las preguntas. Voy seleccionando en este caso la otra que es para hacer la afirmación de verdadero y falso. En esta parte de acá no colocamos la puntuación por defecto porque ya ustedes vieron que lo hacemos directamente desde el banco de preguntas que lo vamos a hacer. La respuesta de este ya habíamos indicado que va a ser falsa. Y aquí nosotros tenemos la retroalimentación para la respuesta, en este caso que sea verdadero. Indicamos que la respuesta correcta, es falso. Y podemos ver en este caso o revise el capítulo 2 del libro PDF DAL, por ejemplo. Y ahí lo mencionamos y, por ejemplo, aquí en la retroalimentación de falso también podemos mencionarle, excelente su respuesta, podríamos decir, y hacerle mención de la referencia bibliográfica. Vamos a guardar cambio y visualizamos. Listo, y ya nosotros tenemos, en este caso, ya en esta categoría que estamos seleccionando acá. Vamos a examen del primer parcial, que era lo que nos indicaba el ingeniero, y vamos a previsualizar. Y ahí ya nosotros tenemos el ejemplo, ¿verdad? Con esto que podríamos nosotros ir agregando más, como las que ya teníamos en esta informática aplicada, que es la otra opción que nosotros estábamos realizando directamente. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta con respecto a esta configuración que estábamos haciendo, ingeniero. No, ninguna pregunta. Entonces, esto es lo que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, con lo que indicaba el ingeniero, que pasa muy a menudo que nosotros a la hora que estamos haciendo la edición de los cuestionarios, es importante visualizar dónde es que nosotros estamos realizando la configuración de la categoría. ¿Para qué? Para que evitemos, por ejemplo, perdernos cuando estemos realizando las pruebas. Claramente nosotros tenemos aquí que la opción que yo estaba seleccionando desde la pregunta, del banco de preguntas, estábamos nosotros en la categoría, este curso se llama, que por efecto estamos como informática. Yo estoy haciendo el examen parcial del primer parcial para efectos, ¿verdad?, de que esté en esa categoría y poderlo visualizar de esa manera. Ahora, no sé si, bueno, ahora por este ejemplo nos vamos a ir a banco de preguntas nuevamente y ver las preguntas. En este caso yo las estoy visualizando, pero si se fijan, está en la selección de una categoría por defecto en informática aplicada. Si yo quisiera ver las preguntas de examen de primer parcial, que es lo que creé al final, me aparecen estas dos.
voy a irme a categoría y voy a ver cuáles son las categorías que yo ya tengo hechas. Las categorías en este caso, yo tengo la categoría del primer parcial y la categoría que me aparece de informática aplicada, curso prueba. Voy a irme al banco de preguntas de examen de primer parcial y puedo ir agregando en este caso las otras opciones. Yo seleccioné dos preguntas, hice dos preguntas. Yo quisiera, por ejemplo, moverla a el examen del primer parcial, pero porque esto perfectamente se puede hacer con mover esta de banco de preguntas que yo hice de informática hacia examen del primer parcial. No sé si el ingeniero Byron tiene algo que agregar con respecto a lo que estamos realizando ahorita. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, ya sus asignaturas, cuando ya tengan eso, perfectamente podemos hacer un video tutorial explicando, por ejemplo, las exportaciones de los grupos, ¿verdad? De cómo nosotros pasamos de esa categoría a otra. Ingeniero Byron. Sí, de momento no tengo nada pues de aportar y estoy viendo el chat y los profesores pues no han preguntado. Ok, perfecto. Entonces, retomando los puntos, profe, los procedimientos para configuración de cuestionario, es importante siempre ver las configuraciones de opciones, como por ejemplo, nombre, descripción, fecha, duración y número de intento. Añadir las preguntas y estas pueden agregarse desde las opciones de cuestionario o del banco de preguntas, que esto es algo que inmediatamente lo podemos observar en estas categorías que tenemos. En este caso, yo estaba agregando las preguntas a en la categoría, en la subcategoría que estábamos en informática aplicada y ahora pues examen de primer parcial, que era lo que hicimos el cambio con el ingeniero Byron, haciendo pues este caso de las preguntas que yo ya pasé de esta categoría que tenía de informática, curso de pruebas. Si se fijan, yo solamente tenía solamente las dos opciones y yo inmediatamente al decirle que me las pasara al examen del primer parcial, ya las tengo todas las preguntas que yo necesitaba pues ver en este ejemplo. Ahora me voy al examen del primer parcial y voy a darle clic donde dice previsualizar el cuestionario ahora. Como yo configuré que en este examen, ¿verdad?, me aparecieran cada dos preguntas, aquí ya me aparecen de forma con la opción múltiple que había indicado que era más de una respuesta correcta. Porque aquí me dice seleccione una o más de una. Siguiente, que es la teoría constructivista. Ahí perfectamente el estudiante puede decir es la teoría relacionada y ahí el estudiante perfectamente puede ir haciendo su edición. Rasgos definitorios de las organizaciones sociales, ahí me aparece seleccione más de una,
seleccione una, perdón, es diferente, ¿verdad? La otra que teníamos. Y dice aquí terminar intento. Vamos a visualizar aquí, enviar todo. Y ahí ya nos aparece la configuración en total, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos ver que estamos en examen del primer parcial. Volver al curso. Y voy a cargar nuevamente. En este caso que si yo quisiera hacer, revisar una vez más ese intento. Independientemente de que aparezca pues este mensaje, siempre es bueno colocarle a los estudiantes lo que es la descripción de habilitar el tiempo, el valor y el límite que tenemos nosotros. No sé si hasta el momento algún profesor quisiera agregar más o quisiera hacer alguna consulta para ir cumpliendo pues con el tiempo del webinar. Dice el profesor Richard, ingeniero Byron, esta configuración la va a compartir al correo. Sí, efectivamente nosotros vamos a compartir esta conferencia, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer el procedimiento. Adicional a eso van a tener, ¿verdad? Lo que es tutoriales para que ustedes puedan dar también una lectura. Si acaso se perdieron en el video con con un tutorial, formato PDF, ustedes pueden consultar. Estamos tomando todas las medidas necesarias o viendo qué medidas nosotros podemos tomar para que ustedes tengan el archivo o el procedimiento, ya sea en video, y que son las grabaciones del webinar, y en tutoriales, para que ustedes tengan esas dos opciones. Entonces la profesora Sayonare nos va a estar compartiendo toda esa información, y igual las que yo he dado, los webinars que yo he dado con Master Gelda o yo solo, yo también voy a compartirles los tutoriales. Entonces Sí, estamos para compartir la información. para apoyarle. Igual por ejemplo, toda esta presentación de PowerPoint que algunos profesores me han estado consultando, también se les va a estar compartiendo en formato PDF. El PowerPoint no se va a compartir, profesor Sayonare. Sí, por Es eso el PDF, perdón. el PDF, exacto. Que es el Exactamente. tutorial, sí. Así es. Sí, Eso, excelente. y eso sería con respecto a las configuraciones de opciones del examen. No sé si los profes tienen alguna ejemplo que quisieran mencionar, hablar un poco tal vez del límite del tiempo que podríamos establecer para un examen, que podría ser una duración de 3 horas con diferentes tipos de opciones para realizar los exámenes. Yo veo como que están claros los profesores. Sí, porque no tenemos pregunta. Profesor Isaac Lacayo, que se conectó hace ratito. Todo bien, excelente, está claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. También profesor Auner dice, excelente ponencia. Bien, entonces, profe, si no tenemos más que agregar, pues estas serían las opciones que nosotros tenemos de los tutoriales con respecto a lo que es el examen a configuración de examen. Igual se les puede estar compartiendo cuando ya tengan ustedes sus grupos creados para cómo hacer las configuraciones y evitar no categorizar bien a la hora de hacer el cuestionario y no pasar pues las preguntas, en este caso, de las consultas aleatorias. El profesor Auner tiene una pregunta, tiene la palabra, profesor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Sayonara. Agradecerle por toda la explicación que nos ha dado. Muchísimas gracias.
Solamente una duda, ingeniero Byron. Tal vez en algún momentito no le entendí porque esta misma pregunta se la hice ayer. Recuerda, ¿cuándo tendremos acceso a las credenciales de los espacios en la nueva plataforma, ingeniero Byron? Disculpe la insistencia porque me preocupa que los tiempos se están agotando y tenemos muchos aspectos que considerar y subir a la plataforma. Entonces, solamente para medir los tiempos y agendar, porque por lo visto, este fin de semana va a ser muy largo. Si las credenciales nos la permiten, nos la facilitan en estos días que estamos hablando, que solo nos queda la semana jueves y viernes para trabajar sábado, domingo, lunes y tener eso listo para el próximo martes. Muy amable, ingeniero Byron, por su respuesta. Okay. Gracias, maestra. Sayonara. Muchas gracias, profesora Unes. Bueno, Byron, con respecto, dígame, profesor Dagoberto. Yo creo que esta grabación es importante ver si la puedes compartir después de que cerré, porque hay muchos movimientos en los distintos ensayos que hizo la maestra Sayonara y por supuesto eso requiere de mucha práctica y hay que darle seguimiento para irla haciendo lo más rápido posible dentro de las asignaturas que cada maestro tiene, pues. Exacto, sí, sí. Claro que sí, vamos a agilizar el proceso, ¿verdad? Para que puedan editar este video y compartírselo a la brevedad posible. Con respecto a los accesos a las nuevas plataformas, ¿verdad? El día de hoy he creado, ¿verdad? Solo pues para que se den cuenta de que en realidad no es que no estamos durmiendo, sino que estamos trabajando. Ustedes pueden seguir trabajando, seguir investigando, ya tienen su programa, ya están haciendo su sílabo, están creando pues sus materiales, para que así el fin de semana ustedes puedan colgarlo, subirlo o el lunes. El acceso prácticamente a la plataforma lo van a tener en estos días. Ya el día de hoy se crearon para el personal de la UNICIT y ahora voy a proceder hoy en la tarde con todos aquellos docentes que ya tienen asignada su carga horaria, para que ya se vayan dando una idea. Se los vamos a estar haciendo compartir por medio de correo electrónico, pero necesitamos pues una espera por parte de ustedes. Yo puedo decirle en estos momentos, me pueden llamar y yo compartirles sus credenciales, pero puede tornarse como un desorden. Mejor esperemos, ¿verdad? A que Master Yelda nos indique el procedimiento, pero es más seguro que sea por correo electrónico. Si vemos pues de que el tiempo va rápido o que en realidad ustedes lo necesitan ya, es posible que yo le diga a Master Yelda que todo el personal que estamos laborando en la UNICIT hagamos la llamada a los docentes para brindarles sus credenciales. Pero no se preocupen, ya los datos ya los tengo, ya hoy los creo, solo estoy ahorita terminando de enviar al personal y luego seguimos con ustedes. Igual los estudiantes también ya después de ustedes creo los de los estudiantes, así que estamos en un proceso pues de que vamos paulatinamente haciendo las cosas pues como se deben, no todo a la pura, porque cuando lo hacemos así pues conlleva tener margen de error, pero sí estamos tomando en cuenta todas esas solicitudes. Perfecto, entonces si no hay más consultas con respecto a esto, yo les voy a estar compartiendo junto con el ingeniero Byron lo que es la creación, ¿verdad?, de estos diferentes tipos, porque la otra vez también comentaban profesores que hay diferentes clases y hay diferentes maneras de cómo evaluar a los estudiantes, que lo podemos hacer arrastrar con marcadores, arrastrar con imagen, soltar, ¿verdad? Encontrar la palabra perdida. Entonces todo eso es importante irlo publicando de cierta manera. ¿Sí? Adel, aquí. Yo, Byron y profesora Sayonara. Sí. Yo sé que usted es Sayonara, pero yo le digo Sayonara. Sí, no se preocupen, está bien. Miren, para los dos, yo coincido con Dagoberto porque ustedes pues manejan muy bien la metodología de estas opciones. Entonces, cuando con la grabación, digamos, original,
a veces sus pasos ahí, ¿no? Sus truquitos, decimos nosotros, ¿no? De su buena experiencia que ustedes tienen. Entonces, siento que si se edita, se pueden perder esa valiosa aporte que ustedes hacen de acuerdo a su experiencia que ustedes tienen de trabajar mucho tiempo estas herramientas, estas opciones. Yo considero que mejor el video lo deberían de dejar así, original, lo que hizo Dagoberto. Creo que se perderían algunas experiencias que ustedes nos están transmitiendo a manera de sugerencia, ¿verdad? Si ustedes me dicen, a ver, ¿qué te parece editado o así inédito? No, yo prefiero que sea así inédito, a como está ahorita. Por ese valioso aporte que ustedes hacen, que vale mucho. Claro, muchas gracias, profesor Abel. Ingeniero Byron. Sí, vamos a tomar nota, ¿verdad?, de lo que están diciendo. Además, esta sesión está siendo grabado y la Máster Yelda dará su orientación al respecto. Yo voy a ser como el vocero, el que le dé el mensaje de parte de ustedes para ver si agilizamos ese proceso, como ustedes dicen, sin edición, pues porque a veces dilata la parte de editar, porque las muchachas pues de mercadeo están otros productos sacando, entonces ellos van en cola, la solicitud y llevan en cola, pero la idea pues es que tengamos productos bien de calidad, productos que puedan publicarse, porque una grabación, ustedes saben que como universidad pues tenemos que dar las cosas bien, de calidad, y como esto lo queremos publicar en el repositorio, que todo el mundo va a tener acceso, entonces van a ver, y esto ni siquiera editaron sus videos. Entonces, ¿me entienden? Esa parte, la parte de la presentación de la universidad. Entonces, por eso es que nosotros queremos editar el video, pero sí podemos ver esa posibilidad de que pueda ser solo entregado por correo a ustedes esta grabación así como está inédita. Vamos a tomar en cuenta su orientación, Sí, eso les iba a decir, que nos lo pueden compartir al correo. ¿Ya? Sí. Pero lo importante es eso que ustedes nos transmiten y nos comparten, que es esa vivencia que ustedes han tenido a través del tiempo y pues se han capacitado y manejan bien. Pues entonces ese plus de experiencia que ustedes le imprimen a las capacitaciones que hemos tenido valen oro. Pues entonces yo creo que nos pueden compartir al correo y tenerlo, pues amén de que la edición editada pues ya va a estar pues, en el campus virtual y todo eso. A manera de sugerencia, pues yo me sumo al aporte de Dagoberto. Ok, sí. Bueno, si no hay más, sí, claro que sí. Si no hay más intervenciones, creo que vamos cerrando. Queremos agradecer, ¿verdad?, el valioso tiempo que tomaron para esta sesión y pues comentarle que el próximo viernes no vamos a tener este webinar. Entonces, ese webinar, para los que estaban inscritos, se pasó para el viernes 14. Entonces, más que todo eso, gracias profesora Sayonare por apoyarnos en esta parte y gracias a todos ustedes, docentes. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Isaac. Chao, mucho gusto. Chao, mucho gusto, profesora Abel. Byron, adiós, mucho gusto. Creo en enero. Adiós, profesor. Sí. Nos vemos, profesor. Cuídense. Tomen todas las recomendaciones. Claro, muchas gracias.